Además de ser un tremendo rey, David era un poeta, era un cantante, era un autor de himnos, de poemas, de salmos. Él sabía tocar instrumentos musicales, su hobby era la música, como también la adoración a Dios. Probablemente compuso unos 80, 90 salmos, y eran salmos para toda ocasión. Sirvieron de base, del himnario de la época hebrea. Fueron alabanzas y oraciones que él compuso de su experiencia de vida y fueron inspirados en distintos períodos de su vida y de su reinado. Probablemente después de la muerte, que la tuvo muy de cerca en la lucha que sostuvo con un gigante, como vimos ayer, de pronto él se inspiró para escribir este salmo, que tal vez ya lo venía conformando o tal vez ya lo había escrito desde la época de David, de Saúl, y probablemente David le hizo ciertos cambios. El tema es que este salmo que aparece aquí lo vemos en el libro de los salmos como el Salmo 18, con algunos pequeños cambios, por supuesto. Lo que David dice acá en este salmo, en este capítulo, es que Dios es todo para él, su roca, su fortaleza, su libertador. Él dice que Dios es mi confianza, mi escudo, mi refugio, mi salvación, mi salvador, es mi Dios. O sea, vemos a un David que se aferra a Dios porque Dios es todo para él. A pesar de sus problemas, él sigue confiando de que Dios es su Dios. Eso nos habla de que todo cristiano, todo hijo de Dios jamás debe desconfiar de Dios aun cuando está pasando por su peor crisis. Y David dice en el verso 4 que lo adorará porque Él es digno de todo. Él es digno de ser alabado, de ser adorado, de todas las cosas. Luego David explica lo que le ha sucedido. Dice que estuvo al borde de la muerte en todo tiempo. Estuvo en el valle de sombra de muerte y de aflicción, dice, toda la vida. Saúl lo persiguió de inicio hasta que murió, y luego a Absalón, y luego Adonías, como veremos más adelante, hay Seba, tantos enemigos. Y sin embargo Dios estuvo con él, y en los versos 7 al 20 muestra magistralmente cómo Dios lo oyó. Cuando él le hablaba, Dios le atendía. Cuando él clamaba a Dios. Notemos en este salmo que David tenía muchos enemigos. Por muy amado que había sido por Dios, no le quitaba el hecho de que también era muy odiado en la tierra por los hombres, hasta por Absalón, su hijo. A veces nosotros pretendemos caerle bien a toda la gente, pero siempre vamos a tener personas que no nos amarán. De pronto tenemos enemigos sin saberlo, caemos mal solamente con el hecho de ser cristianos y de actuar bien, ya caemos mal. Sin embargo, tenemos que ser amigos con Dios y también con las personas y ser amables con la gente. Sin embargo, no podemos forzar a nadie a que nos ame cuando ellos no quieren. Acá David dice que desde su templo Jehová oyó mi voz, mi clamor llegó a sus oídos, la tierra se estremeció, temblaron los cimientos de los cielos, temblaron y fueron sacudidos. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. Me gusta cómo David está describiendo la manera o la forma como Dios le respondía a sus peticiones. ¿Cómo es posible que nuestras oraciones sean contestadas tan magistralmente como lo describe David acá? ¿Cómo es posible de que Dios, teniendo mucho que hacer con el universo, escuche la oración de una persona como tú y como yo, que somos pecadores? La Biblia nos habla de Daniel, que todavía estaba orando y clamando y no había dicho amén, y ya un ángel estaba ahí a su lado como respuesta a la oración que él había hecho a Dios. Entonces acá nos damos cuenta que David tenía un concepto apropiado de Dios, y por eso los problemas más bien lo fortalecían. Él dice: tronó el Señor desde los cielos, dice el verso 14, envió saetas y los dispersó, relámpagos y los confundió. Los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto, extendió la mano desde lo alto y me tomó. ¿Cómo es posible
de que Dios haga todo eso por sus hijos, que pueda usar los elementos de la tierra, de la naturaleza, para nuestro propio beneficio y para nuestra propia protección. Dios ha usado el mar, al viento, a los animales, a las nubes, a las plagas. ¿Qué no usa Dios por el bien de su pueblo? El resto del Salmo David lo dedica para describir a Dios usando diferentes figuras. Lo usa como un Dios misericordioso, un Dios justo, limpio, que Él es luz, que Él es perfecto, que Él es Dios. Y por eso termina adorándolo de nuevo y confesándole a las naciones. Dice él que dedicará toda su vida a contarle a todos de que Él salva, de que Él redime, de que Él es Dios todopoderoso. Hermanos y amigos, Dios era todo para David y yo creo que Dios es todo para ti. Yo espero que así sea porque Dios es todo para mí, pero lo más importante es que Dios también salva. Dios te salva a ti y Dios me salva a mí, y es importante que ahora lo que tengamos que hacer es ponernos a cuentas con Él, porque Él está dispuesto a darnos su salvación y su protección. Que Dios te bendiga.